Esto es Noticiero Guatevisión, emisión dominical, con nuestro director, Haroldo Sánchez. Buenas noches, gracias por su compañía. Hoy 4 de junio de 2017. Los dejo con los sonidos y las imágenes de la jornada. Para nuestro posconflicto, en parte porque Colombia a implementar lo que es la pena de muerte. Y 2.000, 23.000 hombres. Es la falta de control. Me acompaña Doris Parada con la traducción de señas para las personas con discapacidad auditiva. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente lo que se podría hacer para evitar tanta violencia en el país y estas fueron las respuestas. Un saludo para todo Guatemala. Puta que la pierna cruzada, ¿no? Y si nosotros educamos a nuestros hijos con valores, para cuando ellos salgan de nuestra casa, ya sea a estudiar o a trabajar, van a ser unas personas de bien, ellos puedan en la calle dar un buen mensaje. Orientar a las personas para que andan en un mal camino, llevarlos a un buen camino. Ese es nuestro lema de esa fraternidad. Esa es la que yo asisto todos los sábados. Bueno, yo lo que creo que lo primero que nada deben estar orando constantemente y confiando en Dios para que el pueblo de Guatemala cambie totalmente. Tiene que empezar desde la familia, inculcando buenos principios y valores, ¿verdad? Y luego ya sería la educación como parte ya de un estado, ¿verdad? Pues la verdad es que hay que ponerlos a estudiar para que ellos no tengan tiempo de involucrarse en las maras, ¿va? Para mí, para disminuir lo que es el tema de la delincuencia, sería implementar lo que es la pena de muerte, ¿verdad? El gobierno debería empezar a trabajar ya como realmente se debe, porque la corrupción, la malversación de gastos y todo eso es lo que nos trae a esta situación. Si el ejército interviniera también en la seguridad, aquí es primordial porque la policía no se da abasto. Nuestro problema en Guatemala es la falta de educación, empleo, porque en nuestra Guatemala también hay falta de empleo. Eso es parte también de que la delincuencia se aumente. Ya no podemos caminar con seguridad, estamos inseguros de cómo andamos. Para poder contrarrestar este problema, solamente es denunciando a las autoridades correspondientes para poder evitar tanta muerte, ¿verdad? Que Dios les bendiga. A pesar de las promesas de que sería un gobierno distinto en el tema de la corrupción, los resultados de un informe demuestran que sigue este mal que tanto afecta a los guatemaltecos. Esta semana, el informe final de auditorías de 2016 demostró que los recursos públicos se utilizan anómalamente en algunas instituciones por diferentes funcionarios públicos. Algunos hallazgos suponen fuertes casos de corrupción, en donde el Ministerio Público, a través de las denuncias penales interpuestas por la Contraloría, deberá investigar y deducir responsabilidades. Según la Contraloría, se detectó anomalías en algunos procesos administrativos. Los ministerios, municipalidades, entidades descentralizadas, ONGs y otras instituciones tienen reparos, pero los casos que más llamaron la atención son en los que están involucradas personas que ya fallecieron. Sí, muertos que según la documentación recibieron dinero del Estado.
Uno de estos casos se encuentra en el Ministerio de Desarrollo Social. 24 hallazgos reportó la Contraloría, entre estos una denuncia penal. El ministerio habría beneficiado con programas sociales a 3.389 personas que, según la normativa, no debieron recibir la ayuda. Entre estos, 592 personas que fueron acreditadas como beneficiarios, pero que, según el RENAP, son personas muertas. La ayuda para estas personas significó un gasto de 1.676.100 quetzales, que se desconoce si llegó a guatemaltecos que realmente lo necesitan. Diputados que con anterioridad habían denunciado ciertas anomalías en el MIDES aseguraron que estos hallazgos muestran el descontrol del ministerio y cómo el listado de beneficiarios no está actualizado. Es la falta de control, que no han actualizado ese censo desde el año 2009-2010, es que el censo no ha sido actualizado. Le están pagando a familias que ya no tienen niños menores de 5 años, le están pagando a familias que ya no tienen a sus hijos en primaria, que hoy los patojos son mayores de edad. Entonces aquí el problema es el censo, tienen que hacer un censo nuevo, aunque se tarden, aunque él no quiera hacer el censo, se resiste a hacer el censo, pero es que tienen que actualizar la base de beneficiarios. Otro caso similar se dio en el programa de clases pasivas del Estado. Según la Contraloría, 192 personas recibieron la jubilación después de haber fallecido, con un gasto de 1.624.758 quetzales. Debido a que las autoridades no lograron desvanecer este señalamiento, la Contraloría presentó una denuncia penal. Pero, ¿cómo se explica que personas muertas sigan recibiendo dinero? Se explica con mafias, se explica con anomalías y se explica con que adentro hay que desestructurar una línea más, porque aquí ya vimos que hay muchas líneas, no solo una, ¿verdad? Según la diputada Ninette Montenegro, este no es un caso aislado y existen más. Hay una mafia que hay que desestructurar, tanto en la Oficina de Servicio Civil como también en el IX, porque tienen relación con el IX. Esto hace muchos años que se viene denunciando. Primero, que a personas que están en edad de dárseles pensiones, no se les da bajo diversas argucias y primero se mueren las personas. Y luego que a fallecidos se los dan, pero que al final son algunos trabajadores, algunos cuadros medios los que se han quedado con cantidades dinerarias millonarias. Lo que el Ministerio Público tendrá que establecer es qué pasó con este dinero, porque si las personas están muertas, ¿quién recibió el beneficio? Hasta el momento no hay una explicación de lo que pasó, más cuando todos los años los jubilados del Estado presentan su declaración de supervivencia. En la declaración de supervivencia la ley establece que en el mes de enero lo tienen que hacer todos los pensionados para corroborar que, valga la redundancia, están vivos, ¿verdad? De esta manera, con contabilidad del Estado les siguen pagando dichas pensiones. Se pueden hacer un acta notarial de supervivencia, que lo puede hacer un notario, valga la redundancia, lo puede hacer un operador departamental o bien ante un alcalde municipal si es posible, pero tiene que ser en un lapso de tiempo. Finanzas las acepta desde diciembre. El informe tiene 511 auditorías y en la mayoría de instituciones se reportaron anomalías como estas, en donde los funcionarios públicos no velaron por una buena ejecución presupuestaria. Además, la Contraloría recomendó acciones a las entidades públicas para que en este 2017 no se realicen las mismas anomalías y se mejore en la utilización de los recursos públicos. Para los analistas políticos, lo que más llama la atención de los resultados de la Contraloría es que entre ellos se encuentran funcionarios del gobierno de Jimmy Morales, quien en la campaña electoral tuvo como lema "ni corrupto ni ladrón", algo que se desvanece en sus más cercanos colaboradores. Pausa, volveremos con la infiltración de elementos nefastos en el ejército de Guatemala. Se diga lo que se diga, es evidente que el ejército fue infiltrado por un elemento que pertenece al barrio 18 y desde allí actuó de manera ilícita.
Las pandillas y otras estructuras criminales han encontrado un espacio en las filas del ejército. Hombres con formación militar que aprendieron la marcha, el saludo y que reciben un salario, comparten esas capacidades con grupos antisociales. De aceptarlo tajantemente no le puedo decir, porque han habido los esfuerzos, o sea, dentro de la captación de más o menos 22.000, 23.000 hombres, pues el porcentaje, diría yo que hay, pero es mínimo en asuntos de métodos de captación. El ejército reconoce esos extremos y admite fallas en los procesos de reclutamiento, pero se justifica en que se trata de una mínima cantidad dentro de los 23.000 hombres que conforman las fuerzas castrenses. La semana pasada salieron a relucir por lo menos 2 casos a nivel de rangos menores, con la captura de Luis Ángel Sierra, soldado asignado al cuartel militar Mariscal Zavala y detenido como supuesto integrante de la pandilla 18. La Policía Nacional Civil señala al militar como el principal distribuidor de armas, municiones y granadas a sicarios vinculados a la pandilla. Sierra se encontraba de alta dentro de la institución desde hace un año. Según las autoridades, al ingresar al ejército cumplió con todos los requisitos, incluidos los antecedentes penales y policíacos. Y sobre todo, a ser más cuidadosos con el entorno de los muchachos. Poco se sabe del perfil de Sierra. Tiene 19 años y en su perfil de Facebook presumía su afición por las armas, además de mostrar fotografías de las que poseía. Entre otros datos, se dio a conocer que el soldado vivía en la colonia El Paraíso de la zona 18. Sin embargo, la zona de su residencia no fue factor determinante para ingresar al ejército. La otra es que en el transcurso del tiempo que él estuvo de alta, pudo haber sido contaminado por malos amigos. El soldado ya está a disposición del ente competente junto a otros 2 pandilleros capturados por un asesinato en la zona 3. Otro caso fue del soldado llamado Osman Smiley Kaal, que se autodenomina el Smiley, supuesto líder de la clica Crazy Rich. En sus redes sociales presume el uniforme y simultáneamente hace señales que lo asocian a la pandilla 18, a que con el mismo pecho erguido presume ser parte. El ministro de la Defensa minimizó las últimas implicaciones de soldados con pandillas, justificando que en algunos casos malas amistades desviaron el proceder de los soldados. Esa fue una de las primeras acciones, de investigar el entorno más cercano de este soldado, y al momento de tener alguna investigación o algo se pondrá la denuncia inmediatamente. No, ahorita no tenemos ningún dato. Por supuesto tenemos alguna información de quiénes eran sus amigos, pero eso no basta aún como para poner alguna denuncia al Ministerio Público. Las autoridades justificarán en estas infiltraciones del crimen organizado en la institución armada la compra de una plataforma digital que garantice la eficiencia en la elección de personal que ingrese. El software tendría un costo de 280,000 quetzales, permitirá el acceso a varios almacenamientos de datos de personas. El ejército debe depurar las filas, señalan analistas políticos. Además, la Unidad contra el Tráfico de Armas del Ministerio Público informó que en el 2017 se han incautado más de 100 armas de uso exclusivo militar. Esta semana, el ministro de la Defensa, William Mancilla, aceptó la infiltración de un integrante de una pandilla en el ejército de Guatemala. Un caso que no debe de verse de forma aislada, explican los analistas. Esto es un tema absolutamente serio, grave. Estamos hablando de una institución sobre la cual pesa, al igual que la Policía Nacional Civil o el Ministerio de Gobernación, pesan todo el tema de la seguridad, garantizar la seguridad de los guatemaltecos. La declaración es bastante complicada. Yo no sé si el señor ministro tiene clara conciencia de las implicaciones que eso tiene, sobre todo a partir de la experiencia que hemos tenido con una infinidad de elementos de la institución castrense vinculados a robo de vehículos, a narcotráfico. Se ha comentado mucho también, gran parte de los ataques hechos por maras se hacen con armas largas, armas que son
de uso militar exclusivamente, que incluso ni la Policía Nacional Civil tiene. Parte de lo que resaltaron los analistas es la incautación de armas bélicas o de uso exclusivo del ejército, que se han encontrado en grupos del crimen organizado. Primero, el tema de los robos que se han hecho de armas y municiones en destacamentos, en cuarteles, que son exclusivamente de dominio y de resguardo de la institución armada. Y ahí creo yo que una medida inmediata habría que primero hacer inventario de armas. Es decir, ¿cuántas armas tiene el Ejército de Guatemala? No tiene uno ni idea, porque siempre está el sigilo y que esta es información no de uso público, sino información de resguardo. Y bajo ese fantasma o bajo esa estela de información de datos de resguardo, pues no sabemos qué armas, cuántas armas y dónde están. Solo la Unidad contra el Tráfico de Armas de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público registra que se han incautado 132 armas bélicas o de uso exclusivo del Ejército durante el 2017, lo que quiere decir que no están contabilizados de otras fiscalías. Esto podría permitir afirmar que este número puede ser aún mayor. Que manejar un arma implica un perfil psicológico, no cualquier persona puede hacerlo. En manos equivocadas un arma, más el poder que da un uniforme y el respaldo de una institución, termina en los casos que vemos a diario en los medios de comunicación y muchos otros que no se ven, pero donde es una verdad bastante reconocida de que hay implicación de miembros del ejército, tanto a nivel de tropa como a nivel de oficiales, en diversos hechos delictivos, tanto delincuencia común como delincuencia organizada. También recordaron el robo de 1.449 granadas que se produjo en el 2013 en el Comando Aéreo de las Fuerzas Armadas en Petén. Ambos señalaron que debe existir una depuración en el ejército, debido a que en diferentes ocasiones miembros de la institución se han visto implicados en temas de corrupción, narcotráfico, contrabando y ahora en pandillas. Cada vez vemos que la captura de miembros de pandillas, de clicas, de maras, está vinculado con armas cada vez más de calibres oficiales o no oficiales, pero en cualquier caso armas que no son de dominio público, que uno no adquiere en cualquier almacén, en cualquier lugar del país. Entonces, estamos viendo, digamos, con mucha preocupación el alto poder que tienen estos grupos criminales versus el poco poder de persecución que tienen las instituciones de gobierno. Recomendaron que debe existir una investigación profunda en el que se determine la responsabilidad de la institución, de los oficiales y los oficiales superiores. Se trata de hacer ver como que dentro de tanto se les coló uno. Y esto trata de distraer de casos como este, precisamente, que es penoso, del coronel que llevan en su ejercicio de la libertad de expresión, lo llevan a un tribunal de honor, cuando realmente al tribunal de honor deberían de enviar a una serie de elementos, tanto de tropa como de oficiales, que están claramente vinculados. Y recordemos cómo el Partido Patriota, que estaba lleno de elementos militares, prácticamente, como la CICIG lo comprobó, se convirtió en una estructura criminal. Del 2009 al 2017, la Unidad contra el Tráfico de Armas contabilizó un total de 180 de uso exclusivo del ejército. Grupos de nicaragüenses se han adueñado de más de un sector en la zona 1 y este es un informe sobre su accionar. Las fuerzas policíacas manejan varios puntos de riesgo a nivel de la capital, en donde grupos del crimen organizado han utilizado las cuadras y avenidas de varias zonas para formar algunas guaridas y así cometer hechos armados. Un claro ejemplo es el que se registra en la 17 y 18 calle de la zona 1, donde las tiendas y pequeños comercios se han convertido en escondites para grupos de personas. Primero en explotación laboral de niños y luego en asaltos y robos. Noticiero Guatevisión investigó qué nexos tienen algunas personas detenidas que fueron capturadas esta semana por trabajos forzosos en contra de niñas y niños que laboran en la venta de tortillas. Según los investigadores del Ministerio Público, un grupo de extranjeros nicaragüenses y hondureños se han apoderado del área para cometer estos hechos violentos. Los vecinos del sector denominan la 17 y 18 calle como el barrio Nica, por el incremento de hombres y mujeres que se dedican a cometer hechos armados,
llegados desde Nicaragua. Nuestras cámaras captaron a este hombre alias el Tripa. Este hombre, según información que pudimos obtener, es guatemalteco, pero es el encargado del cobro de extorsiones en contra de dueños de tortillerías. Estos son los mismos dueños que integran una banda de trata de personas. Las bandas nicaragüenses y hondureñas tienen una frase que ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. La Policía Nacional Civil afirmó que tanto estas bandas de extranjeros como los de trata de personas son iguales en sus objetivos y planes para hacer daños a quien sea. En esta área de la zona 1 hay varios negocios. En horas de la tarde y noche se han convertido en escondites para el consumo de drogas y bebidas embriagantes. Para la Policía Nacional Civil, la 18 calle desde hace años es uno de los sectores más peligrosos y violentos, y las principales causas son tres: el incremento de hoteles de paso donde se esconden extranjeros que están en busca del sueño americano pero prefieren quedarse en Guatemala para delinquir; la prostitución que se observa en horas de la noche donde ni la propia policía puede ingresar; y la falta de vigilancia de las fuerzas del orden de manera constante, que solo llegan cuando pasa algún hecho violento en contra de la población honrada y trabajadora. Los artistas tienen mucho que decir y este es su espacio. Escuchemos. Se levanta siempre a las 8. Por lo tanto, debes de estar a las 7 en el desván, ¿de acuerdo? Sí, mamá. Gracias. Vamos. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Vito Leal, soy actor guatemalteco y en esta ocasión yo quiero hacer un llamado a los artistas, a que nos unamos, a que seamos un gremio unido, a que podamos luchar todos juntos por nuestros derechos. Yo creo que hay nuevas generaciones, están las viejas generaciones que han marcado mucho en la historia del país y las nuevas generaciones también lo van a hacer, pero ¿qué sería mejor si todos nos pudiéramos unir y pudiéramos valorar nuestro trabajo, apoyarnos, hacer una organización para que tengamos un trabajo digno? Yo creo que el artista ha estado dividido en muchos aspectos y es por eso que tal vez el arte en Guatemala se ha estancado un poco. Pero si nosotros como artistas nos podemos unir, vamos a lograr grandes cosas, vamos a hacer que nuestros derechos se puedan valer por sí mismos y vamos a sacar un país adelante, pero sobre todo vamos a hacer que nuestro arte, nuestro trabajo pueda ser valorizado primero por nosotros y luego por la gente que nos quiera venir a ver. Un artista más, un ignorante menos. En Zacapa existe un centro que tiene como meta ayudar a los más necesitados. Con esto y más, luego del corte comercial. En Zacapa, los más necesitados tienen respuesta ante sus múltiples problemas y esto es lo que veremos a continuación. En el kilómetro 146.5 en la ruta al Atlántico en Llano Verde, Río Hondo, Zacapa, se encuentra la Fundación Esperanza de Vida y conocida internacionalmente como Hope of Life. Este lugar tiene una extensión de 150 manzanas de terreno. Se ubica en 3 cerros desde los cuales es posible ver el cielo despejado con más frecuencia. Esta fundación asiste a miles de personas y niños de escasos recursos, brindándoles la atención necesaria para una vida mejor. Este proyecto nace gracias al guatemalteco Carlos Vargas, quien desde muy joven le tocó que dejar su lugar de nacimiento y buscar nuevos horizontes en Estados Unidos, todo por los enfrentamientos armados que habían en aquellos tiempos. Hace 50 años me fui de mi tierra, Zacapa, en busca de un mejor futuro. Estaba en medio de un lugar donde peleaba una guerra sangrienta, la guerrilla con el ejército. Y no quería ser parte ni de la guerrilla
y ni estaba seguro si quería ser parte del ejército. Encontré lo que buscaba en América. Empecé por trabajar para una empresa, luego me encontré la oportunidad de convertirme en un empresario y llegó un momento en que ya no era un empleado, sino un empleador. Se logró estabilizar en el país y en 1973 se convierte en ciudadano estadounidense, lo cual le permitió regresar esporádicamente a Guatemala. Pero se olvidó de todos los que dejó atrás, solo se preocupaba por él, su familia y por ganar millones de dólares, y jamás imaginó que una enfermedad atacaría su salud. Me enfermé, llegó parálisis a mi cuerpo, fui golpeado muy severamente con una enfermedad muy grave. Cuando vi que no podía encontrar cura en América, me dijeron que quizás nunca iba a caminar otra vez. Tenía problemas con mis manos, mis piernas. Fue allí cuando decidió regresar a Guatemala para vivir sus últimos días. Vuelve al país siendo pobre espiritualmente, a pesar que lo único que tenía era dinero. Su salud se deterioraba, ya no habían sueños, ahora estaba postrado en una cama. Me escondí de la gente que quería llegar a verme. No quería que me vieran en la condición que estaba. No sé cómo una niña de 12 años logra llegar al cuarto donde yo estaba, guiando a un cieguito que llegó a pedirme limosna. Este anciano lloraba su desgracia a un hombre que estaba también en una desgracia. No podía caminar. Empecé a pedirle a Dios, después de que se fue él, que me levantara de ese lecho, a pedirle que me perdonara por haberme olvidado los que dejé atrás. Y puedo decir que el Dios a quien sirvo todavía hace milagros. 3 días más tarde me paré por primera vez, después de muchos meses en una cama, y caminé hacia un lugar en mi aldea donde vendían una manzana de terreno. El haber experimentado en carne propia la soledad y la tristeza por medio de una enfermedad lo hizo hacer un pacto con Dios, que si lo levantaba del lecho donde se encontraba, se dedicaría a ayudar a los pobres y a todo aquel que lo necesitaría. Y así fue. Él pidió un milagro y Dios lo escuchó, por lo que asegura escuchar la voz de Dios por medio del clamor del más necesitado. Puedo decir que la forma en que Dios me habla a mí es a través del dolor de otro. Nunca he escuchado la voz de Dios, pero sí he escuchado el llanto de mi gente de Guatemala que necesita quien le ayude. Ahora le toca cumplir lo que prometió. Empezó a construir un asilo con ancianos de la calle que no tuvieran un hogar o padecieran de alguna enfermedad. Hasta la fecha ayuda a más de 150 ancianos brindándoles servicios médicos, comida y techo. Un ejemplo de restauración es esta abuelita de 74 años de edad, de Asunción Mita, Jutiapa. Cuando llegó al asilo, su vista estaba afectada, pero gracias a los cuidados logró recuperarla. Ahora escribe poemas y retrata cuadros. Algunos son visiones que Dios le da, los que los vende a los extranjeros y vecinos cuando visitan este lugar, y con lo que gana puede ayudar a sus hijas. Yo cuando veo alguna cosa que me gusta, la hago. Comencé solo, con mi esposa, mis hermanos. Pasaron 5 años donde era un proyecto familiar, que queríamos hacer algo por nuestra gente. Después de 5 años dijimos, si vamos a crecer, vamos a tener que ir a otros. Y empezamos a visitar universidades, empresas, iglesias, empresarios en América. Al principio todo era financiado por Esperanza de Vida. Luego se da cuenta que si seguía así el proyecto se iba a morir junto con él y todo su equipo. Y si no se enfocaban en pedir ayuda, le estarían robando a las personas la oportunidad de cumplir sus sueños. Las adopciones ilegales en Guatemala quedaron y dejaron una huella profunda de dolor en miles de familias. Esta es una historia que busca un final feliz.
Una denuncia de una persona cercana a quien se encargaba de cuidar a sus hijos arruinó la vida de Gustavo Tobar. Hay dos niños que están en una casa solos y los tratan mal, los maltratan, les pegan. Esa persona era parte de una red de trata y venta de menores que operaba en el país. Elegían a niños que por el trabajo de sus padres se quedaban a cargo de una empleada o de alguna vecina. Ese caso era el de Osmin, de 7 años, y Jeffrey, de 2, quienes estuvieron con su familia por última vez en 1997, año en que la PGN, en una camioneta blanca, se los llevó de su casa. La PGN se aboca, los rescata, los saca de la casa de la madre y los coloca en la magistratura. Estando en la magistratura les hacen un examen médico donde los niños, para ver el estado de los niños. Y los niños en ningún momento iban maltratados, desnutridos, no iban nada, en perfectas condiciones estaban. Entonces ahí es donde viene el calvario. Yo recuerdo que yo estoy con mi hermano. Mi madre salió de la casa para trabajar porque en Guatemala nosotros está pobre. Entonces, si ella trabajar, solo recibí 100, 50, pero esa es la vida de Guatemala, normal. Entonces, eso no significa que ella es mala madre. Y para sacar a los niños de la casa no hay razón. Los 2 niños fueron instalados en una casa hogar, mientras que su mamá luchaba por tenerlos de regreso. Sin embargo, el juzgado primero de menores se excusó de conocer el caso. En ese momento, Gustavo vivía en México, pues trabajaba manejando un camión de volteo. Él regresó a Guatemala, interpuso varias denuncias, pero nadie les quiso dar seguimiento. Todos los juzgados de menores se excusan de conocer este caso por presiones de esta red de trata de niños. Entonces, yo no soy citado en ningún momento en los tribunales, ¿verdad? Porque Osmin está legalmente reconocido. Yo llego a saber el caso cuando el caso se encuentra en Escuintla, ya para archivarse. El caso ya había pasado por los 4 juzgados de menores y antes de que se archivara, Gustavo tomó acciones legales, pues no podía permitir que le quitaran la oportunidad de volver a ver a sus hijos. Pero a pesar de que había un proceso legal en la casa hogar donde vivían los niños, los dieron en adopción a familias separadas. Cuando solicitan la adopción de Osmin, acuden a la PGN para que les dé un informe y en el informe ellos opinan de que no es ameritable la adopción de Osmin porque habían todavía autos que resolver. Osmin y 2 niños más fueron adoptados por una familia americana que vivía en Pittsburgh, Pensilvania. Ahí tuvo la oportunidad de estudiar en la escuela. Sin embargo, él guardaba en su memoria los recuerdos de sus padres y su hermano biológico. Jamás los pudo olvidar, pero creía que en sus manos no tenía las herramientas para luchar y volver a casa. Hasta que un día fue al mar con su familia adoptiva. Era la primera vez y no quiso meterse al agua. Y quien había tomado el rol de su padre le dijo que ya no lo quería. En este momento, mi mente cambiar. Es cuando yo no está parte de esta familia. Sí, yo vivo con ellos, pero no está parte en la alma, en el corazón. Ahí empezó su lucha por regresar, misma que tenía Gustavo en Guatemala por volverlo a ver a él y a su hermano menor. Un día los padres reciben la visita de un reportero de la revista Newsweek de Estados Unidos. Él les mostró fotos de Osmin y les dijo dónde lo podían encontrar. Era la luz que habían esperado recibir durante mucho tiempo, pues su hijo ya tenía 15 años. A raíz de todo esto, ya con fotos y reportes de prensa internacionales, espero que él cumpla la mayoría de edad, que son 21 años. Bueno, cumple los 21 años y empiezo yo a buscarlo en las redes sociales. Empiezo a buscarlo, como el nombre, como él se llamaba aquí, no había nada. Entonces empiezo a buscar los recortes y ahí me indica uno que él le decían Rico Bors. Ahí es como yo lo busco y lo logro encontrar. Richard William Bors era el nombre que Osmin utilizaba en Estados Unidos, nombre que le puso su familia adoptiva. Gustavo lo encontró en Facebook, le envió una solicitud de amistad y no es sino hasta 3 días después que Osmin la acepta y empiezan a comunicarse. Ahí me da una alegría y una nostalgia porque digo yo, bueno, ¿y si no es él? Entonces él me contesta que sí y chateamos, nos costaba un poco por el idioma. A los 5 minutos de estar chateando en el Facebook, yo recibo la primera llamada que era de él. Fue algo sensacional, algo que no hay palabras para describirlo, de darle emoción, que dice uno, bueno, ya está. Haberse encontrado los motivó a luchar por estar de nuevo juntos y por obtener justicia. Osmin no tenía ninguna duda en querer regresar. Porque cuando estoy nene aquí,
me gusta bailar, me gusta risa, muy contento, muy feliz. Pero cuando salí de este país, cuando cambiar por un monster, ¿verdad? Porque no hay niños molestar, discriminación, mucho. El 9 de enero del 2011, Osmin vino por primera vez para reencontrarse con su familia. Estuvo un mes en Guatemala y regresó para graduarse de la escuela. Sin embargo, hace un año tomó la decisión de venirse a vivir a su país de origen y luchar por su caso. Gustavo recibió apoyo de Casa Alianza, quienes lo ayudaron a dar a conocer el caso. Gente de la ONU vino, lo estudiaron y lograron elevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que buscamos en la Corte Interamericana es tener justicia, la que no se tuvo aquí en Guatemala. Es lamentable que tengamos que buscar justicia en otro lado teniendo nuestro propio sistema. Justicia que también se hará para la familia adoptiva, pues fueron engañados con un proceso ilegal. Es por eso que apoyan a Osmin en esta lucha de aproximadamente 20 años. Ellos solo están a felicitar. No hay otras palabras que ellos pueden hacer, ¿verdad? Es mi vida. Yo estoy luchando. Hasta 12 años, yo estoy luchando para regresar, preparar mi cuerpo y mente para este momento, para luchar para otros casos. Sí, esto es mi caso, pero cuál es más importante para mí es que de otros niños tienen justicia. Osmin quiere apoyar a quienes han vivido una experiencia parecida a la que él sufrió. Además, buscará justicia para el caso de su hermano, a quien ya contactó a través de Facebook, pero él no se acuerda de nada, pues cuando fue adoptado era muy pequeño. Ayer los cuerpos de socorro llegaron al lugar en donde fue ubicada la aeronave desaparecida el pasado jueves, logrando rescatar con vida a uno de sus tripulantes. Yo lo que necesitaría realmente no hay ningún problema. Después de 72 horas que ocurrió el accidente aéreo, los bomberos voluntarios lograron llegar al lugar y reactivar los signos vitales del tripulante, que era aprendiz de piloto de 21 años. Rescatando con golpes, laceraciones en diversas partes del cuerpo, así como fracturas en las extremidades superiores, a Julio Rodolfo Alvarado Mayén, de 21 años. El piloto aviador Frener Hernández, con 20 años de experiencia, fue la víctima mortal de este accidente aéreo. Frener Alberto Hernández García, de 48 años de edad, por lo que también se recuperó el cuerpo y también fue llevado a la morgue del INACIF. En total fueron 72 horas de rescate y 60 bomberos fueron los que participaron en esta labor. Londres, 12 personas fueron detenidas este domingo tras el atentado del sábado por la noche que dejó 7 muertos y 48 heridos por el extremismo islamista. Londres se sumió en el pánico el sábado por la noche. 3 hombres atropellaron con su furgoneta a quienes caminaban por el famoso London Bridge, el puente de Londres. Luego abandonaron el vehículo y se lanzaron a acuchillar gente en Borough Market, una zona llena de bares y restaurantes en torno a un mercado. La policía batió a los 3 hombres tan solo 8 minutos después de recibir el primer aviso del incidente. Por desgracia, acaban de confirmar que 7 personas del público han muerto. Además, los 3 sospechosos están muertos. Hay además 48 personas hospitalizadas. La policía detuvo el domingo a 12 personas en el este de Londres en conexión con el atentado. Creemos que este incidente está bajo control. De todas formas, sigue habiendo un gran cordón policial en torno al puente de Londres y el mercado de Borough y varios policías en el lugar. La primera ministra británica Theresa May dijo que el país se enfrenta a una nueva forma de amenaza en la que los autores de los atentados se copian unos a otros y se inspiran en la malvada ideología del extremismo islamista. Pausa, volveremos con el editorial en frío, que esta vez toca el cansancio de los capitalinos ante tanta violencia. En Guatemala la gente ya está harta de tantos hechos de violencia y actúa con mucho rencor
cuando se logra capturar a los sicarios, sean hombres o mujeres, niños, niñas, adolescentes o adultos. Es muy difícil que uno se ponga en contra de quienes ya están cansados de ser víctimas de personas que andan armadas y matan a cualquiera sin importarles absolutamente nada. Un linchamiento jamás se podrá justificar porque se trata tan solo de otro asesinato más. Este tipo de violencia tan solo es la respuesta de esa otra que está presente cada día en todo el territorio nacional. Las pequeñas sicarias del martes pasado, en la 1 de julio, estuvieron a punto de ser linchadas por los vecinos que se dieron cuenta del crimen que cometieron en contra de un trabajador de un camión repartidor de agua. Estas jóvenes de 17 años cada una actuaron con sangre fría y se hubieran ido sin ningún tipo de problema si no es porque los vecinos se les enfrentaron a pesar de ir armadas. Es que cuando la ira, el coraje y la desesperación se adueña de una persona, ya no piensa, sino solo actúa. Algo así pasó ese día en la 1 de julio, una colonia que llegó a ser un lugar tranquilo donde miles de guatemaltecos encontraron un sitio digno donde vivir, pero que con el paso de los años ha sido un objetivo de los grupos de mareros que han encontrado en esos sectores a víctimas inocentes que tienen que aceptar su presencia, ya que el temor de ser atacados ha hecho que se queden callados. Pero esto que ocurrió ese martes colmó esa no paciencia, sino aceptación, y se enfrentaron a estas jovencitas quienes estuvieron a punto de hacerles pagar por su terrible acto en contra de otro ser humano. Un trabajo realizado por Prensa Libre determinó que el número de linchamientos en los últimos 13 años en el país alcanza la cifra de 2.621 personas, algo que se da en todos los departamentos del país. Esto debe quedar muy claro, no tiene nada que ver con la llamada justicia maya, sino más bien con el cansancio, el hastío, el hartazgo de la gente ante la impunidad de quienes actúan al margen de la ley. La población ya no sabe qué hacer ante la falta de resultados que lleven a poner fin al accionar de los delincuentes. Las imágenes de gente linchada es algo duro de observar porque allí se puede ser testigo de cómo un sentimiento colectivo de venganza transforma a las personas más tranquilas en verdugos de otro ser humano. Es como una ola imparable donde todo el conglomerado de personas reunidas en torno al delincuente deja de pensar y tan solo actúa cegado por el odio y rechazo que se adueña de lo colectivo. Los linchamientos deben de evitarse, pero en la mayoría de casos ni siquiera la policía se quiere meter ante ese brote de violencia que se adueña del grupo. En el caso de la 1 de julio, la policía tuvo que alejar a los enardecidos vecinos con bombas lacrimógenas porque querían hacer justicia con sus propias manos. Allí se escuchó que para qué se las llevaban detenidas si en pocos meses estarán de nuevo en las calles y seguirán con sus mismas actividades delictivas en contra de las personas trabajadoras de esa populosa colonia. Esto parece un círculo vicioso: asesinatos, captura y luego puestos en libertad para seguir ese camino que tanto daño le está haciendo a los guatemaltecos honrados. Aunque sigamos condenando los linchamientos, si no hay un alto a tanta violencia creada en su mayoría de casos por las maras, esto no tendrá fin. Y ojalá que no se dé un estallido aún más violento de quienes cada día se ven sometidos a las extorsiones y crímenes de las maras que asesinan sin piedad a gente valiosa. El acuerdo sobre cambio climático adoptado por 195 países en el 2015 en París trajo un camino hacia un mundo sostenible mediante cambios drásticos en la economía global. Donald Trump decidió sacar a su país de este acuerdo. Las temperaturas globales han aumentado de media 0,8 grados centígrados desde el comienzo de la industrialización.
La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera se encuentra en su mayor nivel de los últimos 800.000 años. Dependiendo de cómo manejemos las emisiones en el futuro, los termómetros podrían aumentar otros 5 grados centígrados para 2100, lo que tendría un impacto devastador sobre la vida en la Tierra. Incluso en los escenarios más optimistas, la aceleración del calentamiento climático amenaza los recursos disponibles de agua potable y seguridad alimentaria para millones de personas. Los 4 mayores cultivos mundiales, trigo, maíz, arroz y soja, podrían reducirse. Para 2050, la producción de alimentos necesitará duplicarse para alimentar a los 9.000 millones de personas del planeta. Paralelamente, entre el 20 y el 30% de las especies vegetales y animales se enfrentarán a la extinción debido a que las temperaturas están cambiando demasiado rápido para que se puedan adaptar. Se prevé que el nivel del mar aumente entre 26 y 98 centímetros para finales del siglo XXI por el derretimiento de los glaciares y la expansión del agua del océano. Esto desencadenaría migraciones a gran escala. Incluso un aumento de 30 centímetros podría agravar los fenómenos climáticos extremos y hacer más frecuentes las tormentas, sequías, inundaciones y deslizamientos de tierra. Las reservas de agua de los glaciares serán escasas y los cauces de los ríos se reducirán, provocando un efecto dominó en la producción hidroeléctrica y la agricultura. Los océanos también se verán afectados. Las migraciones de peces en busca de agua fresca tendrán un gran impacto en las zonas de pesca, privando a algunas poblaciones de ese recurso esencial. Los efectos acumulados del calentamiento global también pueden provocar violentos conflictos entre países por el territorio o el suministro de agua. Muchos de estos efectos podrían ser ya irreversibles debido al dióxido de carbono acumulado en la atmósfera durante siglos, aunque el impacto total dependerá de las decisiones que se tomen hoy. Algo que parece no entender Donald Trump. Ahora le vamos a decir cuáles serán las condiciones del tiempo para mañana lunes. John Deere, en cualquier clima, somos su mejor opción. Presenta. Detrás de cada gran proyecto está John Deere, y John Deere presenta a usted las condiciones del clima para mañana lunes, donde tendremos presencia de lluvias al final de la tarde o comienzo de la noche en todo el territorio nacional. Las temperaturas máximas y mínimas: Ciudad de Guatemala sube a los 24 grados y baja durante la noche a los 16, Quetzaltenango se mantendrá entre los 15 a los 25, Chimaltenango entre los 14 a los 23 y Totonicapán entre los 12 a los 19 grados. Los departamentos situados en la costa sur con cielos parcialmente nublados durante la mañana, pero durante la tarde el mayor acumulado de lluvia podría presentarse sobre el sector de la Boca Costa y el suroccidente. Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla entre los 23 a 32 grados centígrados. Escuintla podría tener, como les digo, una temperatura de 23 grados durante la noche, 32 grados al mediodía, 27 grados para el departamento de Santa Rosa. En el oriente el Progreso sube a los 33, al igual que Chiquimula. Zacapa con 34, 27 grados en el departamento de Jalapa. Jutiapa con una temperatura entre los 19 a los 29, Petén con 33, Quiché con 24, Alta Verapaz entre los 17 a los 25, Baja Verapaz entre los 19 a los 31 y el departamento de Izabal entre los 25 a los 32 grados centígrados. Este es el pronóstico del clima para los siguientes 3 días en Ciudad de Guatemala. Pues vamos a tener cielos parcialmente nublados con lluvia, temperatura entre los 24 a los 26 grados centígrados y luz solar que podríamos tener mañana lunes desde las 5 horas con 31 minutos. Les saludo Marisol Padilla, que tenga usted muy buena noche. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó. Vamos con los patrocinadores, volveremos con un proyecto que hizo realidad la Universidad del Valle de Guatemala. La Universidad del Valle prepara a profesores en educación física y los pone así al servicio del país. Mi historia siempre ha sido de que me han gustado los deportes. Desde pequeño siempre he traído esa como que herencia para lo que es moverme, estar siempre activo. Es así como logré lo que es enamorarme sobre esta carrera, ¿verdad? De educación física.
De lunes a miércoles nos dirigimos hacia la Universidad del Valle, ¿verdad? Muy felices, contentos, con ganas de aprender algo nuevo, teniendo esa familia que es la educación física, y es algo muy hermoso para nuestra persona y como grupo. El convenio entre la Universidad del Valle de Guatemala y el Consejo Nacional del Deporte, CONADER, se firmó en el 2015 e iniciamos en el 2015 con la primera cohorte de estudiantes, y actualmente en el 2017 pues se abrió la tercera cohorte, y en total tenemos 93 alumnos estudiando el profesorado especializado en educación física, deporte y recreación física. Los jóvenes beneficiados con el programa son de 8 departamentos: Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Totonicapán, Chimaltenango, Baja Verapaz y Sololá. Beneficiar a tantos estudiantes que tienen estos deseos de seguir estudiando con una beca, ¿no? Más que profesores, más que entrenadores, nosotros estamos formando guías, líderes en temas tan importantes como lo que es el deporte. Estar en esta beca que me la brinda CONADER y VG es una oportunidad muy grande. Lo más bonito de esta carrera es la práctica y la teoría, porque en la teoría todos los licenciados nos dan opción a opinar. Aparte de las clases prácticas que nos dan los licenciados, también nosotros hacemos prácticas con niños. La característica principal del pensum de estudios del profesorado especializado en educación física, deporte y recreación física es que el alumno al graduarse puede trabajar tanto como maestro de educación física, como promotor deportivo, puede ser entrenador de deporte, preparador físico. Me siento muy agradecido con CONADER, la Universidad del Valle de Guatemala, por brindar este tipo de oportunidades, ¿no? Hacia estudiantes, personas interesadas en esto, lo que es el deporte, porque así se logra un país activo, saludable y ganador. Yaira Tubac es una artista de San Juan, Zacatepeques. A sus 7 años ya es denominada como una prodigiosa pianista cachiquel que a través de cada tecla del piano expresa emociones y sentimientos. Mi nombre es Marlene Yajaira Tubac, tengo 7 años y soy pianista. Cuando yo era más pequeña, mi papá tocaba el piano en un grupo. Y entonces después, cuando yo nací, él dejó de ir a ese grupo porque empezó a trabajar. Y entonces, como él ya no tuvo la oportunidad, entonces me la dio a mí. Y me inscribió en el Centro de Desarrollo Artístico Infantil. Y ahí yo voy todos los sábados a recibir clases de música. Ser una gran pianista y dar clases en el Centro de Desarrollo Artístico Infantil. Quisiera ir a Rusia, a Francia, a Noruega, porque esos países me gustan mucho. El arte para mí es un don muy hermoso que Dios me ha dado. Cuando estoy tocando el piano siento que estoy en un lago tocando mi piano. Me siento muy feliz.
Bueno, qué cosa tan linda la que acabamos de ver. Desde los maravillosos paisajes y el inigualable clima de Atitlán llega Chati Secaira con un nuevo consejo para fortalecer nuestro espíritu. El ángel de la transformación le invita a escuchar la siguiente reflexión. En la vida todo cambia. Si usted observa, nacemos, crecemos y morimos. En la naturaleza también todo cambia. En las estaciones todo cambia. Las estaciones marcan los cambios en la vida, ¿verdad? Cambiamos los seres humanos, cambian las situaciones. Lo único que permanece realmente es la transformación, es el cambio. Entonces la pregunta es, ¿por qué los seres humanos nos aferramos tanto a las cosas, a las personas, a las situaciones, ¿verdad? Si lo único que permanece es el cambio. Desde el Arca de las Pirámides, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por su compañía. En tiempos difíciles como los que estamos viviendo en Guatemala, se hace necesario tener la fortaleza necesaria para seguir adelante y aportarle a este país con lo mejor de cada uno de nosotros. Es evidente que ya no podemos esperar más de un gobierno que parece no tener presidente. Les deseo una feliz noche. Hasta pronto.